Seguimos desde Múnich para ver algunos de los lugares más famosos de Alemania y de los más visitados de Europa. Comenzamos con Ettal y su monasterio barroco, luego seguimos al Palacio Linderhof, para terminar en el castillo de Neuschwanstein, antes de cruzar la frontera para llegar a Innsbruck. Bueno, acabamos de entrar a la iglesia de San Martin-Kirche, en este pueblo que no sabría decir cómo se llama, pero podría llamarse, ¿cómo era? Egel algo. Ahí está. Egelfing. Ahí atrás dice. Bueno, estamos yendo a unos 30 minutos a visitar el pueblo de Ettal, que es un pueblo que tiene una abadía benedictina del siglo XVI. Este camino nos lleva a Ettal, un pequeño pueblo de Baviera cuya historia está completamente unida a su monasterio benedictino. La abadía fue fundada en 1330 por el emperador Luis IV de Bavaria. El emperador trajo desde Italia una pequeña virgen que pasó a ser el gran símbolo espiritual de Ettal y se convirtió en un lugar de destino de peregrinación. La primera iglesia fue consagrada en 1370, pero el conjunto que vemos hoy tiene sobre todo aspecto barroco, después de la reconstrucción que siguió al gran incendio de 1774. Ettal está a alrededor de 1 hora y cuarto en auto desde Múnich. Es una excursión muy fácil para hacer en el día. La basílica está abierta todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde, aunque durante los oficios no se puede entrar a visitar. El monasterio tiene también su tienda propia. Ahí se pueden comprar sus productos más conocidos, como las cervezas de Ettal, los licores elaborados por el monasterio, quesos, miel y otras especialidades. Además, hay visitas guiadas para conocer mejor la basílica, la cervecería y la fábrica de licores. Y hay también una cafetería con tortas regionales exquisitas. Bueno, desde donde estamos hasta Ettal fue más o menos media hora. El pueblo de Ettal está como metido entre la montaña y hubo que hacer un camino de cornisa para llegar. Y bueno, es increíble que un lugar así esté en el medio de la montaña, arriba de la montaña. El lugar es este.
Hoy seguimos camino. Estamos por entrar al Palacio Linderhof, uno de los castillos famosos del rey Luis de Baviera. Vamos a ver si podemos entrar porque no tenemos entradas y aparentemente están agotadas. Bueno, conseguimos entradas finalmente, que no se vendían online, no había, pero pudimos conseguir acá. Así que ahora vamos a ir a hacer la visita guiada, que puede ser en alemán o en inglés. Vamos a hacer la visita guiada en inglés, que es a las 10 de la mañana. Son las 10 menos cuarto. Y tenemos que hacer una caminata de 10 minutos para llegar hasta el palacio por el medio del bosque. Así que allá vamos. Este es el estacionamiento donde dejamos el auto. El lugar donde estamos ahora, que es las cajas y el baño, y ahora vamos a hacer esta caminata para llegar hasta el palacio. I'm missing 3 desks. It's okay, I was gonna wait. El Palacio de Linderhof es el más íntimo y personal de los castillos de Luis II de Baviera. A diferencia de otros palacios más monumentales, acá todo fue pensado para el disfrute privado del rey, con una decoración inspirada en el lujo de la corte francesa, especialmente en Versalles, ya que Luis II admiraba profundamente a Luis XIV de Francia. Aunque dentro del palacio no se puede filmar, no se preocupen porque igual van a poder verlo en todo su esplendor. Acá entramos al palacio, no se puede filmar prácticamente, así que voy a agregar algunas tomas y fotos sacadas de internet para que puedan ver un poco mejor los lugares. Bueno, estamos por salir ahora a subir al castillo de Neuschwanstein. Estábamos comiendo acá. Estábamos comiendo en este lugar. Lo podés mostrar Y allá ahora- arriba, el castillo. Mostralo que Ahí se está, ve un poco. se revé.
la cárcel Linderholt. Los planes a veces no salen como uno quisiera. Estamos acá en la base de Neuschwanstein. Está nevando y hay Está nevando, muchísima hay gente. muchísima gente. No tenemos entradas porque no las No sacamos con conseguimos. anticipación. Así que nos vamos a quedar con este recuerdo del castillo de Neuschwanstein. Además no hay prácticamente visión porque está nevando y se ve muy poco. Bueno, seguimos al próximo destino que es Innsbruck. Nos Nos vemos en Innsbruck.